Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y esta vez llegamos a la costa de Rumania, donde explota el verano europeo junto al Mar Negro. Vamos a recorrer sus playas para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Durante décadas, Mamaia fue algo más que una playa rumana. Fue todo un símbolo para generaciones de la postal soñada del verano y la promesa de sol y libertad durante los años más duros de su historia reciente. Hoy, en pleno 2025, esta estrecha franja de arena entre el Mar Negro y el lago Situgiol vive una nueva metamorfosis, marcada por la tensión entre su identidad popular y su ambición de modernidad. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las playas de Rumania son una verdadera fiesta para los ojos. A diferencia de otras playas de Europa que preservan una estética uniforme, Mamaia es una mezcla de contrastes. Modernos rascacielos de vidrio se alzan junto a ruinas de hoteles estatales abandonados. Esculturas minimalistas comparten espacio con parques infantiles coloridos y sombrillas de paja. Hay algo caótico en su arquitectura, pero también profundamente auténtico. Mamaia no quiere parecerse a ningún otro lugar. Uno de los elementos más llamativos de Mamaia en estos últimos veranos es su constante reinvención como centro de visibilidad. Aquí no solo se viene a tomar sol, sino que se viene a ser visto. Las redes sociales han dado una nueva vida a esta playa y muchas de sus terrazas parecen diseñadas específicamente para Instagram. Jóvenes influencers rumanas, turistas de Bucarest, moldavos y europeos del este desfilan por los clubes diurnos como si estuvieran en una pasarela espontánea. El verano en Mamaia se ha convertido en parte en un espectáculo visual, una estética de movimiento donde los cuerpos, los colores y los sonidos crean un ritmo propio. Pero detrás de ese resplandor digital hay también memoria viva. Los adultos que alguna vez pasaron aquí sus veranos de infancia todavía reconocen ciertos olores y ciertos colores del cielo entre kioscos que sobreviven como cápsulas del tiempo.
Mamaya es común escuchar frases como yo venía con mis padres cuando todo esto era muy diferente. Y aunque Mamaya ha cambiado, conserva una cualidad sentimental que la distingue de otros destinos balnearios. Otro de sus rasgos menos visibles pero esenciales es su doble vida. Mamaya es solar pero también nocturna. Si durante el día la playa se llena de risas, música alta y niños corriendo, por la noche se transforma en un mosaico de luces cálidas, silencios contenidos y conversaciones íntimas. Además de la costa del mar, pasear junto al lago Siutjeol mientras se enfría el aire por la tarde es casi una ceremonia diaria para muchos visitantes, una forma de reencontrarse con la calma tras la estridencia. Curiosamente, Mamaya también ha sido objeto de debates públicos sobre urbanismo, medio ambiente y modelo turístico. En los últimos años se han planteado proyectos para regular su crecimiento, proteger las dunas costeras y reconectar el espacio con las necesidades de la comunidad local. En estas costas de Rumania hay un diálogo abierto y no siempre armonioso entre quienes quieren que Mamaya sea la Ibiza del Este y quienes aspiran a una playa más sostenible con identidad propia. En definitiva, Mamaya no es solo una playa, es un escenario donde Rumanía se presenta a sí misma, sus contradicciones, sus aspiraciones, sus heridas y sus fiestas. Quizá por eso no parece a ningún otro lugar en el país. En Mamaya, entre el agua y la arena, cada verano se escribe un nuevo capítulo del relato colectivo rumano. Uno donde el turismo no borra el pasado, sino que lo mezcla con luces de neón, selfies, música electrónica y memorias compartidas al borde del mar.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Si te gustó este video sobre Rumania, te pedimos que te suscribas al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.